Sentencia política. Expertos aseguran que el CNE es el nuevo tribunal antifascista del Estado, mientras que una delegación de Noruega conversa con gobierno y oposición en Caracas. Requisitos exagerados. Venezolanos en Colombia piden flexibilizar la entrega de documentos para el registro electoral en el exterior. Bajo la lupa. Organizaciones afirman que Colombia y Panamá no protegen a los migrantes y tampoco tienen forma de cuantificar el paso de delincuentes por el Darién. Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias en Vivo por Impacto Venezuela. Los saluda Yasmín Velasco y ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas de este 3 de abril. La ley antifascista aprobada por la Asamblea Nacional ha generado preocupación y alerta en el derecho político en Venezuela, puesto que, entre otras cosas, establece sanciones en materia electoral, convirtiendo así al CNE en un tipo de tribunal del Estado. Mientras tanto, justo este miércoles, el gobierno de Noruega confirmó la llegada a Venezuela de una delegación para conversar tanto con el gobierno como con la oposición, y así buscar una solución a la crisis política. Joan Álvarez y Yoyuri Care nos explican estas informaciones. Según la nueva ley antifascismo, el Consejo Nacional Electoral tendrá la potestad de cancelar a partidos políticos que a su juicio tengan como fundamento esta doctrina o ideología. Un criterio evidentemente subjetivo, puesto que en Venezuela no existe formalmente tal concepción partidista. La ley agrega que aun cuando la persona haya ganado las elecciones, puede ser impedida de acceder al cargo bajo la imputación de que ha dicho o tiene posiciones favorables al fascismo. Un agravante importante de la ley es la vinculación de la tendencia liberal al fascismo, que de por sí es contra natura, pero que pudiera ser utilizada para ilegalizar partidos como 20 Venezuela de la candidata María Corina Machado, abiertamente identificado con esta corriente ideológica. Hay partidos políticos en Venezuela que se declaran liberales y a partir de esta definición podrían ser considerados entonces fascistas, perseguidos y, lo más grave de todo, pueden ser declarados ilegales, pueden quitarles las tarjetas o pueden ilegalizarlo. Por otro lado, está el hecho que además de que hay organizaciones de derechos humanos que comparten ideales liberales y estas organizaciones también podrían ser ilegalizadas. Una ley que se considera la segunda parte de la denominada Ley contra el Odio aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017, pero que en esta oportunidad contempla sanciones penales y administrativas. Ahora pretende crear un nuevo enemigo que es el fascismo, diciendo, bueno, ya como la izquierda latinoamericana no me apoya, creemos entonces el discurso del fascismo para tratar de buscar una unidad en América Latina que creemos que muy difícilmente va a conseguir porque históricamente el fascismo en América Latina, no solo en Venezuela, ha sido algo marginal que no ha tenido ningún respaldo popular y que no ha tenido ningún respaldo orgánico de las sociedades latinoamericanas. Según los juristas y defensores de derechos humanos, los patrones fascistas que se pretenden judicializar han sido identificados en el actual sistema de gobierno como una práctica recurrente, por lo que, en teoría, esta ley va en contra de los propios principios del madurismo. Hay expresiones gubernamentales como, por ejemplo, furia socialista, que dicen mucho más de violencia que las cosas que se están señalando del otro lado. Importante destacar que esta ley también faculta a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia a disolver cualquier organización con fines políticos que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo, neofascismo o expresiones similares. Una situación que abre una brecha de interpretación de esta ley para ilegalizar a organizaciones políticas como 20 Venezuela, de la dirigente María Corina Machado, que se autodefine como liberal. Una tendencia ideológica que también ha sido vinculada por el oficialismo a este concepto de fascismo. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Este miércoles, el Reino de Noruega confirmó que representantes de su nación visitaron Venezuela con el objetivo de reunirse con las partes políticas del país. Dicha delegación está representada por el secretario de Estado del Reino de Noruega, Andreas Motzfeldt Kravik, según se conoció a través de un comunicado publicado en la página web del gobierno de esa nación. De acuerdo con la información oficial, el representante noruego estaría en Caracas desde el pasado 2 de abril y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores venezolano Iván Gil, también con representantes de la oposición y los jefes de negociación Jorge Rodríguez y Gerardo Blay. El funcionario comentó que se discutieron temas como el proceso de negociación venezolano, las próximas elecciones presidenciales, derechos humanos y asuntos bilaterales.
El secretario de Estado del Reino de Noruega agregó que es crucial que las partes cumplan con los acuerdos ya firmados y enfatizó que se deben redoblar los esfuerzos para establecer la comisión de seguimiento y verificación de los acuerdos de Barbados. Cabe destacar que esta visita se produce apenas 3 días después de que la dirigente opositora María Corina Machado enviara una carta a ese país con la finalidad de pedirle que haga valer precisamente el acuerdo ya suscrito, donde las partes asumieron varios compromisos, entre ellos los de realizar elecciones libres y justas en Venezuela. Informó Joy Uricare, Somos Impacto Venezuela. Como siempre, nuestros corresponsales están listos para compartir más noticias con nosotros. José Arnaldo Mujica nos comenta que organizaciones no gubernamentales acudieron al Consulado de Venezuela en Bogotá para entregar un documento en donde exigen que sean flexibilizados los requisitos para inscribirse en el registro electoral, pues lo consideran exagerados y no acordes con las leyes venezolanas. Veamos. Entre las peticiones que tiene este documento que han traído hasta el Consulado de Venezuela en Bogotá, se encuentra que se ha extendido el lapso de inscripciones de los venezolanos en el REP, que además también se ha reconocido el permiso temporal de protección como documento de legalidad y regularidad en este país, y además que se han reconocido cualquier tipo de visa. Hoy estamos aquí varias organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos venezolanos que queremos hacer una denuncia en frente del consulado a través de una carta que estamos entregando al cónsul de Venezuela, el cónsul, el señor Giovanni Hernández, para hacer que hagan unas reconsideraciones acerca de los requisitos que se están solicitando, que están totalmente fuera de ley. Pese a que estas organizaciones han acudido en 2 oportunidades al consulado para exigir flexibilizar el registro, el número de venezolanos interesados en actualizar sus datos no ha sido masivo. Pues efectivamente el régimen jugó a un desánimo con estos requisitos tan complicados, jugó a un desánimo pasando más de 8 días sin inscribirse. Sin embargo, sí han venido personas. En este momento tenemos entendido que acá en el consulado hasta el día de ayer aproximadamente van 40 personas. Tenemos esperas por la tarde y lo que ha ido el día de la mañana de hoy, pero si vemos personas que no han sido aptas, tenemos mucho más de 200. Mientras realizaban esta actividad pudimos conversar con Davis, un venezolano que aseguró que aunque son muchos los recaudos, está habilitado para votar. Requerimientos principales para poderse inscribir acá en el del sistema electoral venezolano era pasaporte vigente, tener cédula venezolana vigente o vencida, cédula de residente colombiano no mayor de expedida de 1 año, no superior de expedida 3 años, y tener la visa vigente de residencia colombiana. Sin embargo, no todos tienen la misma suerte que Davis. Josué y Sofía han intentado actualizar sus datos, pero no ha sido posible. Pues nosotros nos sentimos súper limitados, que se nos está bloqueando nuestro derecho a participar. Los venezolanos queremos votar en las elecciones del 28 de julio. La verdad siento un poquito pues de decepción en el sentido de que no es como un poco justo el tema de que por no tener un documento en específico no podamos participar, aún así teniendo el derecho como venezolanos que somos. Finalmente aseguraron que este sábado 6 de abril acatarán el llamado que realizó María Corina Machado de hacer una marcha mundial y se concentrarán en la Plaza Bolívar de Bogotá. José Arnaldo Mujica para Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, mientras Panamá sostiene que el Darién no es una ruta y no se puede considerar un corredor humanitario, en Venezuela defensores de derechos humanos reconocen que el problema de la migración afecta a la región, pero insisten en que cada una de las naciones involucradas deben atenderlo. Migración Panamá sostiene que siguen llegando personas con antecedentes penales para pasar el Darién. El organismo no cuenta con recursos para la recuperación total del módulo quemado hace algunas semanas, donde justamente se documentaba cada ingreso. Este año es un año difícil, no tenemos recursos, no estaba presupuestado definitivamente, pero el incendio redujo nuestras capacidades porque el primer lugar que ellos incendiaron fue justamente nuestro centro de operaciones donde realizábamos las acciones biométricas en el área de San Vicente, pero en el área de Lajas Blancas y en las comunidades de recepción seguimos realizando biometría dentro de las capacidades que podemos, seguimos detectando robo, hurto, violación
pedófilos, homicidas, en algunos casos inclusive personas con alerta y en algún caso personas que tienen alerta de terrorismo también. Activistas en derechos humanos de Venezuela, una de las naciones de mayor exportación de migrantes del mundo, sostienen que el éxodo es responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, pero los países receptores no pueden ignorar la llegada de extranjeros. ¿Cómo cuantifican los países que los que pasan por ahí son delincuentes si no tienen el control migratorio? O sea, es una especulación de las autoridades, porque si ellos tuvieran el control, chequearan antecedentes penales, está bien, pero el migrante irregular no le piden antecedentes penales. Lo que le piden es dinero cuando lo matraquean a lo largo de la ruta entre Venezuela y Estados Unidos. Además, Walter Márquez coincide con varios analistas y expertos que han advertido que si la situación política del país no mejora, la migración será aún mayor. Marine Glot, Somos Impacto Venezuela. A propósito de esta ley antifascista, nuestro compañero José Arnaldo Mujica conversó con el abogado y experto en redes sociales Eduardo Céspedes para conocer los alcances que tendría en el país si se aplica esta nueva medida. Veamos. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista de En Contacto y por supuesto bienvenido a las pantallas de, por supuesto, Impacto Venezuela. El tema de hoy es esta posibilidad de aprobar una ley dentro de lo que tiene que ver con justamente la regularización de las redes sociales en Venezuela. ¿Cuál es tu opinión y qué es lo que ocurrió ayer en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional? No, el día de ayer en primera discusión se aprobó una ley contra el fascismo y el neofascismo y expresiones similares. Es una ley que tiene un contexto variado. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, califica qué son estos tipos de modalidades de nuevos delitos en Venezuela. Trae penas entre 8 y 12 años de prisión. Trae como por consecuencia calificar la expresión de las personas en el fascismo y en el neofascismo, es decir, expresiones que puedan hacer en público como expresiones que se puedan viralizar en redes sociales. Es una regulación que hacen a partir de este momento con esta ley aprobada en primera discusión. Ya aclararemos que para que sea ley necesita que se apruebe en segunda discusión y posteriormente que el presidente de la República la promulgue. Falta estos requisitos aún, pero sin duda alguna es una ley que viene a, y esto es muy importante decirlo, a limitar la libertad de expresión, que es un derecho supremo de toda persona por pertenecer a una sociedad. Es decir, a partir de esta ley, muy poco podremos expresarnos sobre contenido que esté dedicado a ¿qué? A limitar si en Venezuela existe o no una democracia, si podemos de determinada forma criticar las políticas de Estado. A ver, Eduardo, tú además también manejas un número importante de personas en tus redes sociales y me parece súper consono preguntarte, al momento de generar ustedes contenido de cualquier tipo, ¿hay ya algunas, digamos, regularizaciones que ustedes mismos hagan como generadores de contenido en Venezuela antes de esto que estaba generándose? O sea, ¿ya existía esta desconfianza de generar contenido en Venezuela? Esta ley viene a controlar los canales audiovisuales. En consecuencia, no existe en Venezuela una ley que limite la forma en cómo nosotros podamos crear contenido dirigido a las redes sociales. Pero no por eso quiere decir que una persona puede venir a las redes sociales a incitar, a motivar, a destruir, a dañar el decoro, el honor, la ética, la moral de una persona, de una institución. Es momento de leer los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: el proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares presentado ante la Asamblea Nacional tiene como objetivo regular aún más el contenido de las redes sociales y sancionar a quienes incurran en incitación al odio. Entonces, ¿consideras válido limitar lo que se dice en las plataformas digitales en Venezuela? En la cuenta de Instagram, Elvis Daza comenta lo siguiente:
No lo considero válido porque viola la libertad de expresión. Alejandro Díaz nos responde, no, porque el gobierno solo quiere callar a los que piensan diferente a ellos y el pueblo les habló, que queremos hacer un cambio ya. Nos vamos a TikTok, donde Germán Rada dice, no lo considero justo, es contraproducente ya que corta mi libre expresión. Mientras que en nuestro canal de YouTube, Joan Guzmán nos indica, esa ley lo que busca es justificar el amedrentamiento a los que difieren de ellos, típico de Revolución Cubana. Muchas gracias como siempre por acompañarnos con sus comentarios. Seguimos. Es momento de revisar lo que sucede en el mundo, según lo destacan portales en la web. Comenzamos con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: Senado de México permite la entrada de militares de Estados Unidos armados a su territorio. Los especialistas en armas y tácticas militares se instalarán en el Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en la población de Santa Gertrudis, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el Senado, se trata de un adiestramiento que brindará a Estados Unidos a los cuerpos de seguridad de México y que es una acción que se hace cada año, solo que esta vez se hizo con mayor transparencia. Colombia y Panamá no están protegiendo a los migrantes del Darién. Así lo señaló Human Rights Watch en un informe publicado este miércoles. En el texto, la organización asegura que en sus visitas a la frontera entre Colombia y Panamá se ha constatado que los esfuerzos para garantizar el acceso a alimentación, agua y servicios básicos de salud son insuficientes, lo que afecta los derechos tanto de los migrantes como de las comunidades locales. Al menos 9 muertos por el mayor terremoto de Taiwán en 25 años. También 821 personas resultaron heridas, 127 permanecen atrapadas o varadas y 28 edificios se derrumbaron tras el fuerte terremoto registrado este miércoles en Taiwán, que ya ha dejado más de un centenar de réplicas de diferentes magnitudes, según la información oficial. El sismo tuvo una magnitud de 7,2 de acuerdo con la Agencia Meteorológica Central de Taiwán. Este terremoto además activó una alerta de tsunami en Japón. Hoy en nuestra sección de entretenimiento les queremos preguntar, ¿recuerdan el programa de RCTV de Boca en Boca? Pues Alejandro Córdoba nos cuenta que lo vamos a volver a disfrutar en las pantallas de televisión. Pero ¿cuándo, dónde y quiénes serán los presentadores? Vamos a conocer todos estos detalles. Adelante. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Impacto Venezuela en el área del entretenimiento. Soy Alejandro Córdoba y definitivamente los programas de Radio Caracas Televisión siempre quedan en nuestra conciencia. En este caso, De Boca en Boca vuelve a las pantallas, te cuento. Y vuelve a las pantallas el icono programa de televisión De Boca en Boca, transmitido por RCTV, regresa a las pantallas para llevar el mundo del entretenimiento en Miami y muchos países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela. Los derechos del programa fueron adquiridos por el productor Daniel Ferrer Cubillán, quien también trajo de vuelta todas las telenovelas en una microserie transmitida por Venevisión y su empresa Hispano Medios. En sus inicios, el programa contó con la animación de Eila Adrián, María Alejandra Requena, Camila Canaval, entre otros. Pero en esta oportunidad, las animadoras serán en estudio Wanda Disidoro y Yalimar Salomón, las ex tigritas. Y en reportera de calle tendremos a Amazing Bárbara, mejor conocida como Bárbara Sánchez, quien llevará lo mejor del mundo business en Miami. Aún no se sabe qué canal será transmitido en señal abierta en nuestro país, pero se rumora que podría ser por EBTV Miami. ¿Qué opinas de esta noticia? El ex beisbolista profesional Alex Rodríguez decidió hablar sobre su separación con Jennifer López a 3 años de su ruptura. En este sentido, el deportista decidió compartir cómo se siente tras lo vivido con la diva del Bronx. Durante su paso por el programa Despierta América, Alex Rodríguez compartió cómo es la dinámica con la madre de sus hijas, lo que pidió a que fuera cuestionado sobre lo que le dejó la relación con Jennifer López.
Tú sabes que en todas las relaciones puedes crecer. De verdad que yo estoy tan agradecido, le doy gracias al Señor, a Dios, que todas mis relaciones hay algo que me hace crecer y apreciar. Ahora mismo estoy en el tiempo y en el momento de mi vida, expresó el ex beisbolista. Recordemos que esta pareja comenzó a salir en 2017 y Alex Rodríguez decidió proponerle matrimonio a Jennifer López a los 2 años y se separaron. La máscara democrática, así se titula nuestra caricatura del día, ilustrada por Marvin Figueroa, a propósito del panorama electoral actual en Venezuela. Y con esto, despedimos las noticias en vivo de este miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta mañana.